Hola, bienvenidos a la serie Come Follow Me de Quick Media. Cubrimos Doctrina y Convenios, sección 88. Es una sección grande. Me esfuerzo por pensar en cómo se sentiría José en esta situación. Y pensando, esto le debió haber costado mucho. De lidiar con esta sección. Hay más de 140 versículos en esta sección. No son versículos de una sola frase. Son versículos grandes. Esto es una gran revelación. Y puede que sea al contrario. Quizás el Espíritu estaba impactando su alma, dándole fuerza y claridad, mientras atravesaba esto y dictaba esta revelación aquí. No lo sé. Nunca he tenido una revelación como esta. Y he escrito una sección de escritura aquí, pero hay mucho en esto. Por eso, de nuevo, cuando llegamos a estas secciones tan densas, tendremos que seleccionar lo que cubrimos. Pero hay cosas valiosas que discutir en esto. Cosas que se alinean con nuestros intérpretes rápidos y que nos dan nuevamente la línea y precepto sobre precepto. Mientras examinamos las revelaciones de Doctrina y Convenios, mientras el Señor sigue siendo amable. La Tierra parece tener un registro geológico aquí. Lo mismo ocurre con el registro de la Doctrina y Convenios línea a línea. La sección 88 es curiosa porque se vuelve algo como en la sección 86. Si revisamos la sección 86 y 87, lo que observamos aquí es verdaderamente algo muy alarmante para Joseph Smith. Y así en la sección 86 tenemos la separación de los trigos y las cizañas. Babilonia va a dominar la tierra en la sección 87. Tenemos las apariciones de problemas entre las naciones. Nos volvemos más visibles para el profeta que antes, desde que la iglesia salió del desierto. Y entonces, después de que estas dos secciones causaron mucha preocupación al profeta y a los ancianos, llegamos a esta sección 88. Esto proviene del diario de discurso sobre las secciones 86 y 87, secciones problemáticas. Jedediah M. Grant, del diario de discurso. El profeta estaba en su casa cuando nos contó sobre la noche en que se le abrieron las visiones del cielo, donde el continente americano estaba cubierto de sangre, y vio a una nación oponiéndose a otra. El profeta contempló la escena que su visión presentaba hasta que su corazón se enfermó, y pidió al Señor que la cerrara. Así que eso es, José no pudo más, no pudo ver más, y le pidió al Señor que lo cubriera, para parar esta vista. 2 días después de que José recibió la sección 87, y es abrumado por lo que ve, él y 10 sacerdotes están orando, suplicando obtener más entendimiento de lo que José ha visto. ¿Y cómo asimilan lo que han visto? Y aquí nace la sección 88. Y creo que es importante para la sección 88 que sepamos el contexto, que veamos lo que lleva a la sección 88, las revelaciones complicadas que llegaron antes, y luego el mensaje esencial de paz que José recibe en la sección 88. Si vemos el contexto, vamos a entender mejor algunos principios que el Señor nos da aquí. José Smith llama a la sección 88 la hoja de olivo, del árbol del paraíso, el mensaje de paz del Señor para nosotros. Debemos recordarlo también. Así que empecemos a revisar algunos de estos principios que se enseñan en esta sección. En primer lugar, aquí en el versículo, en el verso 2, dice que esto agrada a tu Señor y los ángeles se alegran. De nuevo, ¿por qué? Bueno, la forma en que se prepararon para esto. Debemos pensar en cómo nos preparamos. Para la revelación, las limosnas de tus oraciones han llegado a los oídos del Señor de Sabaoth. Bien, ¿qué es Sabaoth aquí? Sabaoth no es el sábado. No es el Señor del sábado. Este es el Señor de Sabaoth.
Se dice de varias maneras, que en hebreo se traduce como ejércitos. Conocemos el término Señor de los ejércitos. Eso es lo que es. Lo importante de ese título, en general, es que muestra que el Señor no está solo. Ten presente que el deuteronomista en el tiempo de Lehi había asumido el poder sobre la teocracia, el templo, la doctrina de cómo se veían las cosas en las Escrituras. Y se observa que en muchos casos eliminan o no utilizan el término Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque buscaban aplanar la jerarquía. En cierto modo, no quieren el orden que hay allí. Eso siempre es algo que se rechaza, incluso en el cristianismo moderno. En lugar de eliminar a todos, tomaremos personalidades o la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo aplanaremos todo en uno. Y eso fue lo que sucedió con el deuteronomista en el tiempo de Lehi. Crearon un único Dios que existía y no querían nada más de ese Dios. Así que no se usó al Señor de los ejércitos. Así que aquí está el Señor de los ejércitos. Recuerda la estructura jerárquica que a menudo se presenta en las Escrituras, lo cual es importante. El Señor de los ejércitos es parte de eso, según lo veo. Y a menudo las grandes revelaciones o las revelaciones importantes que recibimos en las Escrituras, las visiones, nos darán esa estructura jerárquica. Es una imagen del templo que recibimos. Y luego recibimos una pequeña pista sobre lo que sucederá aquí en términos de juicio y resultados. Y sin embargo, este es un mensaje de paz. Creo que debemos comprender eso aquí. Eso es lo que quiero abordar en esta sección. Y tus oraciones están registradas en el libro de los nombres de los santificados, ¿verdad? Incluso ellos del mundo celestial. Recuerda que es la sección 88. Regresa a la sección 76, donde los tres reinos se presentan en visión a Smith. Es interesante el término santificado aquí. Se asocia aquí al menos con aquellos del mundo celestial. En el versículo 3, así que ahora les envío otro consolador. A ustedes, mis amigos, para que esté en sus corazones el Espíritu Santo de la promesa. Así que he visto muchas interpretaciones de esto por los eruditos, los estudiosos de la LDS que han analizado esto. Algunos dicen que el otro consolador se refiere a Jesucristo, el segundo consolador. Y otros que no, ¿cierto? Incluso a ustedes, mis amigos, para que esté en sus corazones el Espíritu Santo de la promesa. Este es el Espíritu Santo. Así que quizás está diciendo, ¿necesitas el Espíritu Santo de la promesa para conseguir el otro consolador? No estoy seguro. No creo que nadie entienda bien esta escritura. No que haya visto. Pero es el Espíritu Santo de la promesa. Me agrada este nombre o título, porque, otra vez, ¿qué hemos visto con él? La promesa, el Espíritu Santo prometido. Pienso que hay un concepto general ahí mismo de esperanza, ¿no? Que podemos mirar hacia la tierra prometida, el reino de los cielos. Pero es el Espíritu Santo entonces de esperanza para ese lugar que buscamos, ese estado de ser que buscamos. Y el Espíritu Santo es parte de esa fe, como en fe y amor y caridad, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo se relaciona con un estado de optimismo en eso. Luego, al considerar el término promesa, creo que podemos verlo como la tierra prometida, o el juramento del juramento y el pacto, que tiene que ver con el reino celestial. Y aquí, justo antes de esto, en el versículo 2, él mencionó a los que son santificados en el reino celestial, mundo. Eso es para mí una señal que indica. Bien, está haciendo un paralelo aquí, con el Espíritu Santo de promesa. De nuevo, la promesa puede ser el juramento. Del juramento y pacto del sacerdocio, que es el juramento.
¿Qué es la promesa o la tierra prometida? Es el reino celestial. Luego vuelve a decir, ¿qué otro consolador? Que iría de nuevo a la primera frase en el tercer verso. Es la misma que prometí a mis discípulos, como se documenta en el testimonio de Juan. Esto sugiere que se trata del segundo consolador. Pero no es el Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo de la promesa no es el segundo consolador. Es un poco complicado entender exactamente lo que se menciona en este verso. Y luego aquí nuevamente se nos revela cuál es la promesa. Se especifica aquí. Este consolador o el Espíritu Santo de la promesa, en el verso anterior, es Él, que les doy de vida eterna, incluso la gloria del reino celestial. Así que aquí tenemos de nuevo, como he mencionado antes, la promesa es el reino celestial, y realmente, más frecuentemente se ve como incluida como exaltación porque forma parte del pacto de Abraham y la promesa abrahámica. Bien, ahora vamos a conectar otra escritura aquí en un momento, pero quiero bajar aquí al verso 6, que menciona a Jesucristo en el verso 5 a través de Jesucristo, su Hijo. Y luego dice, Él, esto se refiere a Jesucristo, Él que ascendió a lo alto, subió a lo alto. Y luego, por supuesto, como también descendió por debajo de todas las cosas, ya que entiende todas las cosas para poder estar en todas partes y a través de todas ellas, la luz que atraviesa todo de la verdad. Esto es muy interesante en términos doctrinales aquí, porque estamos obteniendo luz y entendimiento. Y aquí vamos a ver poder. Todo basado en qué? Quien descendió por debajo de todo y por lo tanto ascendió por encima de todo. Esto es de donde provienen estas cosas. En el verso 7, la verdad brilla. Esta es la luz de Cristo. Así como Él está en el sol y en la luz del sol, y el poder de éste por el cual fue hecho. Y luego vemos una estructura jerárquica aquí. De nuevo, voy directamente a la historia de la creación y también a Abraham 3. Así como Él está en la luna, y es la luz de la luna y el poder de ésta con el que fue creada. Cuando observes estas cosas, deberías pensar en la creación y de Abraham 3, que es una revelación. Y en el verso 9, así como la luz de las estrellas o el cocobeum está en el libro de Abraham, diría, y el poder de éste con el que fueron creados. Esas son afirmaciones muy similares a las que encuentras en Abraham 3 y en la traducción o interpretación de José Smith de los facsímiles, en particular el facsímil número 2. En el 10º verso, la tierra y su poder, incluso la tierra en la que estás, que creo que es el número 5. En facsímil 2, que es el primero, símbolo que obtienes en la parte inferior del facsímil que tiene que ver más con cosas terrenales. Es la vaca, que probablemente simboliza a la diosa Hathor, y muchas otras cosas. Piensa en Abraham 3. Te aconsejo que vuelvas. Aquí dice, y la luz que brilla, que te da luz es a través de él, que ilumina tus ojos, que es la misma luz que da vida a tu mente. Así que piensa en rapidez. ¿Cierto? Eso es. Como lo que significa rápido aquí, ¿verdad? Eso que da vida. Es solo la antigua ortografía en inglés de rápido. Dar vida. Es C-W-I-C. Que la luz procedió de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Esto es todo Abraham 3 y la historia de la creación aquí. La luz que está en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley, por la que todas las cosas son regidas. Recuerda a Abraham 3. Incluso el poder de Dios que se sienta en su trono, que está en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. No hay nada más fuerte aquí para contextualizar lo que observamos aquí que leer el texto de Abraham 3. Abraham 3 no es un concepto raro,
acerca de un planeta que se llama Kolob y un montón de nombres extraños de planetas que son exactamente lo que se afirma científicamente en Abraham 3. No, es una visión. Y la visión trata sobre estas verdades aquí, creo. No, esto no es doctrina. Esto es lo que te recomiendo que mires y estudies por ti mismo y saques tus propias conclusiones. Pero esto es, a mi juicio, Abraham 3. Es sobre la luz de Cristo. Es sobre el sacerdocio. Ahora, voy a pausar aquí porque quiero volver y resaltar un punto aquí, que está relacionado con la luz de Cristo y con la doctrina cristiana. Fíjate en lo que ha pasado aquí. Todo lo que tenemos, esta jerarquía aquí, que se nos presenta sobre este poder que fluye a través del sol, luego a la luna, las estrellas y finalmente a la tierra. ¿No? Esta es una estructura jerárquica de poder, sacerdocio, gobierno y leyes. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que permite que todo esto funcione? Es Cristo y su entrega. Eso es lo que es esto. En el verso 6, aquel que subió a lo alto también bajó por debajo de todas las cosas. Esto es lo que le da la capacidad de comprender todas las cosas. Estar en todas y a través de todas las cosas, y ser la luz de la verdad. ¿Verdad? Esta es la luz de Cristo. Así es como ocurre la luz de Cristo. Todo se basa en el sacrificio de Jesucristo y todo lo que hizo para ser el más humilde entre todos. Y después subir sobre todos. Después de haberse bajado por debajo de todos, ese es el símbolo del bautismo, por inmersión. Es importante que lo entendamos. Obtenemos esta idea de renacer y nosotros no lo conectamos lo suficiente, creo, y esto es doctrina de Greg. Pero he hablado mucho sobre esto porque estoy bastante apasionado por ello. El simbolismo del bautismo. Se trata de ser semejante a Cristo. Sumergirse en la tumba de agua, eso es muerte, que significa juicio y pecado en un lado y muerte mortal en el otro, y luego salir y subir sobre todos. Gracias a esto. Así que, Él hace esto siendo Jesús. Y la luz de Cristo se fundamenta en esto. Entonces, ¿qué hacemos para incrementar nuestra luz? Para que podamos entender todas las cosas y estar en y a través de todas las cosas y poseer la luz de la verdad y ser parte del poder del cual todo está hecho. Hacemos igual. ¿Verdad? Debemos hacer lo mismo. Debemos humillarnos por debajo de todos y luego ascender por encima de lo alto, porque nos hemos humillado por debajo de todos. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la condescendencia de Dios, que es la doctrina de Cristo. Quiero establecer eso aquí contigo mientras exploramos algunas escrituras adicionales. Regresamos y hemos recorrido esta estructura jerárquica. Permíteme volver al versículo 13. La luz presente en todo, que otorga vida a todas las cosas, que es la ley por la cual todas las cosas son gobernadas, hasta el poder de Dios, que se sienta en su trono, que está en el corazón de la eternidad, que está en el centro de todo, así que está en el seno de la eternidad. Eso implica que Él está vinculado a la eternidad. Así como la parábola del hombre pobre, Lázaro, que después va al seno de Abraham. Está sellado, está vinculado a ser como Abraham. Ahora, ¿qué es esta luz? Quiero revisar la sección 50 y ver algunos versículos. Observa el versículo 24. Lo que proviene de Dios es luz, y el que recibe luz y permanece en Dios, recibe más luz. Bueno, ¿de qué manera sigues en Dios? Ser amable. ¿Verdad? Lo haces a través del amor y la caridad para los demás. Y esa luz se vuelve cada vez más brillante hasta el día perfecto, hasta el teleos. Es como ir al templo y llegar a ser perfecto.
¿verdad? Ateleos. Y de nuevo, en verdad os digo, lo digo para que conozcáis la verdad, para que podáis alejar la oscuridad de entre vosotros. El que es ordenado por Dios y enviado, y aquí lo entendemos de inmediato, ¿verdad? Únete a la luz. Él mismo está llamado a ser el mayor. Aunque Él es el más pequeño y el siervo de todos. Cierto, el que se humilla por debajo de todos es el mayor de todos. Esa es la doctrina de Cristo. Y aquí está, de nuevo aquí en la sección 50. Directamente con la luz. Esto es lo que es. La luz de Cristo se fundamenta en las acciones de Jesús, ¿verdad? En su sacrificio y su vida y todo lo que realizó. Él fue el siervo de todos, ¿verdad? Es el siervo de las canciones de los siervos. Él es el siervo, del siervo que sufre en Isaías. Él es el siervo de todos, pero también es el mayor de todos. La luz de Cristo se fundamenta en eso. Por lo tanto, debemos actuar de la misma manera, como se menciona aquí, el que ha sido ordenado por Dios y enviado. Él mismo es designado para ser el mayor, a pesar de que es el menor y el siervo de todos. Es importante. Punto doctrinal que debes entender. De nuevo, ve a leer Abraham 3 y cambia tu pensamiento sobre eso. No lo veas de forma literal. Bien. Así que al bajar aquí, nuevamente, hablando de ser el menor de todos y humillándote por debajo de todos en 14, ahora verdaderamente os digo que por medio de la redención, esa es la condescendencia, ese es el sacrificio que se realiza por ti, es lo que trae la resurrección de los muertos, ¿no? Así que la redención es su humillación por debajo de todos en el jardín de Getsemaní y en la cruz. Luego, por supuesto, Él supera todo. Así que Él se humilla por debajo de todos y luego asciende a través de la resurrección por encima de todos. Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Vamos a discutir un poco sobre las leyes altas y bajas. Tenemos el espíritu como la ley superior y tenemos el cuerpo, que es la ley inferior. Y así como hablamos de las leyes superiores e inferiores, debes tener ambas. No puedes deshacerte de ninguna. No puedes deshacerte de la ley baja, solo porque tienes la ley alta. Porque siempre necesitas un pacto. La ley baja se refiere a cosas físicas. Y la humanidad y la ley superior trata sobre los dones del Espíritu y sobre la misericordia y gracia de Dios y todo lo que nos da a través del velo. Nuestros cuerpos son como ellos. También estamos combinando ambas cosas en la resurrección, uniendo las leyes altas y bajas. En el versículo 17, la redención del alma es por quien da vida a todo, rápido, en su seno. Se decreta que los pobres y los mansos de la tierra heredarán. Bien, así que de nuevo aquí, ¿qué somos? Hablando, ¿por qué los pobres y los mansos? ¿Cómo tiene sentido eso? ¿Significa eso que son aquellos que son pasivos, totalmente inactivos? ¿Significa que son los débiles? En cierto modo, sí, en cierto modo, en el sentido de que somos débiles y tenemos debilidades para llevarlas al Señor y hacerlas fuertes. Ese es el mismo principio, como la doctrina de Cristo. Sí, tenemos lo que es inferior, nuestras debilidades, que llevamos a Dios y luego ascendemos, por así decirlo, con ellas. Son hechas fuertes por medio de Cristo, a través de la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de Cristo. Y no olvides lo que he comentado sobre la mansedumbre antes. Creo que he visto a estudiosos discutir esto. No puedo recordar los nombres ahora, pero es probable que una forma de ver la mansedumbre es interpretarla como aquellos que guardan sus convenios. Por lo tanto, los mansos serían aquellos que están cumpliendo sus convenios sobre las cosas del mundo. Como vimos en la sección 86 con Babilonia y la tierra, superando todo, bueno, no supera a los que son mansos, porque sostienen los pactos por encima de Babilonia, independientemente de la influencia de Babilonia. Bien, un par más aquí y luego tendremos que bajar un poco para avanzar en esta sección. Por lo tanto,
debe ser santificado de toda injusticia, para que pueda ser preparado para la gloria celestial. Y tenemos la santificación allí con gloria celestial, se refiere al cuerpo, al alma, donde el cuerpo y el alma deben ser purificados, ya que una vez que ha completado su creación, será coronado con gloria, incluso con la presencia de Dios, el Padre. Esto representa de nuevo nuestra imagen del templo. Este es el camino del templo. Esto es muy importante. Esto concierne a cada uno de nosotros. No, todos podemos decidir. Como vimos en la sección 76, elegiremos lo que deseamos, para un estado eterno o para la vida después de la muerte. A donde seremos más felices, iremos. Y más cómodos al menos. No, pero la intención es para cada uno. En el verso 19. Porque después de haber llenado la medida de su creación, será coronado con gloria, con la presencia de Dios, el Padre. Bien, estamos. En el versículo 20, para que los cuerpos del reino celestial lo posean para siempre. Y siempre. Porque para este propósito fue hecho y creado. Y para este propósito son santificados. ¿Cierto? Así que hemos sido creados. Se nos ha otorgado una vida. Hemos sido colocados en el plan aquí en la tierra, con el propósito de ir al reino celestial y tener una gloria celestial. Eso es para todos. Todos estábamos destinados a eso. Todos estábamos destinados a tomar las decisiones correctas, a arrepentirnos y recibir gloria celestial. Así que volvemos brevemente a la sección 76 nuevamente, en entender el juicio y el destino final. Y aquellos que no son santificados por la ley que les he dado, incluso la ley de Cristo, deben heredar otro reino. Eso es lógico. Oirás más y más. En nuestra cultura, algo sobre algo llamado asimilación. La asimilación es mala. La asimilación no es mala, ¿verdad? No cuando se asimila bajo la ley de Cristo. Los que no se asimilan bajo la ley de Cristo deben heredar otro reino, incluso el de un reino terrenal, o el de un reino celestial. Así que podemos elegir. Ese es el plan. Podemos elegir. Porque quien no puede cumplir la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Así que, obviamente, si no podemos cumplir con esa ley, la ley celestial. En otras palabras, si no podemos tomar decisiones para mantener esos convenios, entonces necesitamos otra gloria. Eso es lógico. Es triste. Pero la libertad de elección debe prevalecer. Y luego aquí en 32, como hemos hablado de estas diferentes glorias a donde vamos y lo que podemos aceptar, ¿qué ley podemos seguir? Esto dice, y considero que es crucial entenderlo. Dice que aquellos que permanezcan también serán vivificados. Sin embargo, volverán a su propio lugar, para disfrutar de lo que están dispuestos a aceptar, que están dispuestos a recibir. Elegimos. Dios no respeta a las personas. Y eso va en contra de todo lo que la mayoría de los cristianos cree. En verdad, que aquellos que tienen la suerte de escuchar la palabra de Dios, de leer la Biblia, de aceptar a Jesús como su Salvador, son los que irán al cielo. Los demás no tienen suerte, ¿cierto? Esto nos dice exactamente lo contrario. Todos tendremos la oportunidad de elegir, pero somos nosotros los que estamos dispuestos a recibir, porque no estaban dispuestos a disfrutar de lo que podrían haber recibido. En otras palabras, otra vez elegimos lo que deseamos. Y el Señor dice aquí en 33 lo que quiere decir. Él dice, ¿de qué le sirve a un hombre si se le otorga un regalo y no lo recibe? No es que Dios no quiera dártelo, es que no lo eliges. Y luego estamos aquí, la diferencia entre el árbol de la vida y el gran edificio en el versículo 35. Esta es la terminología adecuada. ¿Qué esperarías? Con ese ejemplo, dice,
El que quebranta la ley y no se sujeta a la ley, sino que busca convertirse en una ley para sí mismo, ¿verdad? Es orgullo. Haré mis propias leyes. Yo lo haré. Justificaré mis malas acciones. Y el que quiere permanecer en el pecado y vive en pecado, no puede ser santificado por la ley. No es solo de misericordia. No es solo sobre la misericordia. Dice aquí que esa persona no puede ser santificada por la ley, ni por misericordia, justicia, ni juicio. Por lo tanto, deben seguir sucios. Viendo el versículo 49 aquí, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprende. En otras palabras, otra luz comprendería la luz. Justo antes de esto, vimos algo que decía que la luz se adhiere a la luz. La virtud se aferra a la virtud. Pero la oscuridad no se aferra a la luz. Por eso hay diferentes reinos y diferentes leyes. Diferentes estados de ser. No obstante, se dice que llegará el día en que podrás entender incluso a Dios. Esa es una declaración audaz en el cristianismo. No pienso que la mayoría de los cristianos valoren esa expresión y esa idea. De nuevo, es la idea de que realmente podemos elevarnos a esa posición de comprender a Dios, porque si podemos comprender a Dios, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que nos ha guiado y que contamos con ascendido sobre todo y heredado todo. Y que estamos animados en Él y por Él. Ahora, en el versículo 63, vemos la noción de las leyes más altas y más bajas y cómo se relacionan. ¿Cierto? Somos nosotros quienes debemos tocar. Tenemos que llamar, necesitamos pedir, necesitamos orar, necesitamos ir hacia Dios. Eso es parte de la unión, es parte de nuestro acuerdo. Ves en el versículo 63, acércate a mí, y yo me acercaré a ti. Entonces, si deseamos su consuelo, si queremos que esté cerca de nosotros, debemos acercarnos a Dios. Búscame diligentemente y me hallarás. Pide y te será dado. Llama y se te abrirá. Esa es una imagen del templo. ¿Qué hay aquí? Busca. Pide y llama. ¿Cierto? 3 solicitudes. Y se te abrirá. Ahora aquí. Como te veo, otra vez, José Smith dice esto. Una hoja de olivo de paz. ¿Cuánto has escuchado sobre la paz aquí? Si comprendes el Evangelio, comprendes la oportunidad, y por eso debemos estar tan agradecidos. Eso es el Evangelio, la buena nueva. ¿Verdad? Las buenas noticias son que Cristo murió por nosotros. Se rebajó por nosotros. Ascendió y venció todo. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. No significa que estemos automáticamente salvados o santificados al reino celestial. Significa que hay una oportunidad. Y muchos no aprovecharán esa oportunidad. Lamentablemente, porque la libertad siempre es respetada. Y así, a menudo consultamos las Escrituras, la historia de la Iglesia, la historia de el periodo del Evangelio, de los hijos de Israel, de los lamanitas y los nefitas, y siempre encuentras esta minoría, que son los que se mantienen firmes. A veces crecen y todo va bien, pero parece que mientras crecen, es cuando aparecen los problemas dentro. Y luego lo que sucede es que se reducen, ya sea por batalla y guerra o por contención y disensión. Lo ves una y otra vez en el libro de Mormón. Por lo tanto, a menudo se reduce a una minoría y así ha sido siempre. Y siempre es una minoría. De hecho, en algunos casos, puedes retroceder hasta una sola persona.
donde todo empieza. Así debe ser. Debes observar al individuo. Porque debe haber un Abraham. Y tiene que haber un Lehi o Nefi. No, porque se expandirá desde allí. Y debe haber un profeta, que busca guiar a una persona que a su vez intenta guiar a los demás. Y de donde proviene esa luz, del sol a la luna, a todas las estrellas y a la tierra. Es una minoría, que puede, por ejemplo, propagar el Evangelio. ¿Cuántos miembros de la iglesia hay? Ya son 16 millones. Entre 7 u 8 mil millones. En la tierra hoy, no somos nada, somos solo una gota en el mar. ¿Por qué es así? Porque siempre son ellos. Y eso no implica que el Evangelio no se difunda a todos, y que todos, en esta vida o en la próxima, tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio. Todos lo tendrán. Todos lo harán. Pero, con el fin de tener amor, caridad y un pacto entre nosotros como hijos de Dios, debes tener una minoría que esté dispuesta a asumir esa tarea y asumir la responsabilidad, y luego transmitir eso a otros y ayudarles a hacer de la misma manera. Así funciona. Si hubiera una mayoría de personas rectas en ese momento, ¿cuánto trabajo hay? ¿Cuánto amor, caridad y condescendencia y aplicar la doctrina de Cristo se debe hacer? Así no funciona el plan. Como se muestra en el versículo 66, lo que oyes es la voz de uno, que grita en el desierto. Es como Juan el Bautista, ¿verdad? Gritando en el desierto. Para mí, esto es las 4 fases del sacerdocio. Esta es la fase 2. ¿Verdad? Uno que grita en el desierto, el comportamiento. Y están en el desierto. La voz del Señor aquí es la de uno en el desierto. No está en la ciudad principal, donde están los demás. No está en Babilonia. Casi siempre se envía al desierto. Lo vemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, ¿cierto? Donde la mujer, que es la iglesia, es forzada a salir al desierto. No lo hace. No va bien con Babilonia y con la urbe. Y al final, pienso que esto se repetirá. Ahora estamos en una situación en la iglesia, creo, donde hemos sido más aceptados en muchos aspectos, y espero que eso continúe por un tiempo. Pero no durará eternamente. ¿Verdad? Vamos a ser empujados al desierto, como antes. Cuando nos echaron de Illinois, de Nauvoo, y llevados al desierto de Utah. Tal como Lehi fue empujado al desierto de Jerusalén. Como el abuelo Mosia fue sacado al desierto de la tierra de Nefi, de los otros nefitas. En el verso 74. Recibimos. Purificad vuestros corazones y lavad vuestras manos y vuestros pies ante mí para que yo pueda limpiaros. Esto, nuevamente, podemos referirnos al Salmo 24, que parece una lista de requisitos del templo, donde tenemos manos limpias y un corazón puro. Así que dice, para que yo pueda testificar ante tu Padre y tu Dios y mi Dios, que estáis limpios de la sangre de esta generación malvada. Eso haría el sumo sacerdote. Escuchamos esto del rey Benjamín, por ejemplo, en el templo, delante de toda la gente, ante todos. El verso 77 me toca el corazón. Dice que debéis enseñaros entre vosotros la doctrina del reino. Para lograrlo es necesario que aprendamos la doctrina del reino. Y hacemos un buen trabajo en esto, ¿verdad? Y no tenemos un solo pastor que enseñe a todos o un sacerdote que lo haga cada semana. Queremos que la gente aprenda y enseñe, pero es importante que aprendamos. Hablando de aprender, él explica un poco más. Dice en el verso 78, enseñad con dedicación, y mi gracia estará con vosotros, para que seáis instruidos de manera más perfecta en teoría, principios y doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que son del reino de Dios, que son útiles para que comprendáis. Y al llegar aquí en el medio de 79, aprended sobre lo que hay en casa, lo que hay en el extranjero, las guerras y problemas de las naciones, y los juicios que están sobre la tierra,
y un conocimiento también de países y de reinos. Es algo bueno para nuestro programa misionero, pero todos necesitamos hacer esto. Ahora, no voy a entrar mucho en esto ahora. Aún hay algunas cosas que estoy resolviendo sobre esto, pero te recomendaría que leyeras el verso 87 en el contexto de lo que ya hemos escuchado. La jerarquía que atraviesa la luz, incluyendo el sol, la luna, las estrellas y la tierra. Después, lee el verso 87, ¿no? Es el mismo contexto. Porque no pasarán muchos días y la tierra temblará y se moverá de un lado a otro, como un borracho, y el sol esconderá su rostro, y se negará a dar luz, y la luna se teñirá de sangre, y las estrellas se enojarán mucho, y caerán del cielo, como un higo que cae de una higuera. ¿Esto es literal? No sé si es literal. ¿Quién soy yo para decir si esto es literal? Pero solo ten en cuenta que hemos estado hablando de esto en un sentido figurado. ¿Cierto? Esto es un modismo. Un antiguo modismo que habla sobre una estructura jerárquica de la ley, luz, gobierno, que sigue una jerarquía, ¿verdad? Solo un pensamiento sobre eso. Ahora, creo que esto representa una hoja de olivo y un mensaje de paz, en parte. Pero creo que el Señor está tratando de contextualizarlo con las secciones 86 y 87. Y así, aquí está lo que dice aquí en el verso 91 y 92, por ejemplo. Y todo estará en caos, y los hombres se desmayarán, porque todos tendrán miedo. Así, José Smith ve estas visiones horribles para 86 y 87, sobre todo 87. Este es el mensaje de paz, pero mira lo que vemos aquí. Esta es la parte que él ve. Pero además, el mensaje de paz consiste en comprender que esa minoría puede estar bien, en el sentido de que pueden hallar paz al entender que todo estará bien en la tierra al final. Quizás no en esta vida, pero en la otra sí lo será. Luego dice en 92, un ángel volará por el cielo gritando en voz alta, tocando la trompeta de Dios y diciendo, prepárense, prepárense. ¿No? Esa es la sacerdotisa preparatoria. Los ángeles que vienen serían quizás ángeles ministradores, ¿verdad? Del sacerdocio arónico. Preparaos, preparaos, oh habitantes de la tierra, pues el juicio de nuestro Dios ha llegado. He aquí, el esposo viene, salid a su encuentro. Podemos insertar esta idea aquí mismo en las parábolas de las 10 vírgenes, por ejemplo, y la cena del Señor, donde tenemos los ejemplos de las bodas que están teniendo lugar. Y después recibimos el mensaje de todos los ángeles y sus trompetas, ¿cierto? Hay 7 que se presentan. El 7º ángel es el arcángel Miguel. Y él llega y forma sus ejércitos, y el adversario también reúne los suyos al final, y tienen una gran pelea al final. Esto es tras 1000 años de que Satanás esté atado, en el milenio. Así que él menciona todas las cosas horribles que sucederán, pero también las cosas buenas que sucederán a los santos de Dios. No voy a hablar de todo eso aquí, no hay tiempo para eso. Y dividir a los diferentes ángeles y períodos y trompetas y lo que va a suceder allí. Pero después de todo esto, profecía de eventos al final del mundo. Vuelve y dice, bien, ahora que saben todas estas cosas, esto es lo que deben hacer. Y dice, así que en verdad os digo, amigos, este es el versículo 117, convocad vuestra reunión solemne como os he mandado. Unirse. Y dice aquí en 118, y creo que esto es clave. He intentado tomar esto en cuenta aquí. Y también como todos no tienen fe, debemos recordar que entre nuestros hermanos y hermanas, en el Evangelio y en la Iglesia, no todos
tienen mucha fe. Algunos tienen poca fe, quizás tú tengas un poco. Quizás estés en el medio, tal vez tengas mucha fe. Esos son diferentes dones que se dan a diferentes personas. Pero él dice aquí, y como todos no tienen fe, busquen diligentemente y enséñense unos a otros palabras de sabiduría. Sí, busquen de los mejores libros. Sabiduría. Busquen aprender por estudio y fe. Así que de los mejores libros. ¿Verdad? ¿Queremos buscar? Podemos hallar bondad en todas partes. ¿Sabes? Si revisamos el artículo de fe en número 13, ¿verdad? Puedes encontrar esto en muchos lugares diferentes. He leído varios libros de otros autores y teólogos no sud. Creo que eso es muy bueno. Adquiero mucho contexto al hacer esto. Ahora, si eso es todo lo que hice y no leí de las autoridades generales y de las escrituras, por ejemplo, eso sería un problema. Sin embargo, existen numerosos libros valiosos de otros teólogos y otros cristianos sinceros que nos ayudan a entender nuestra posición como santos de los últimos días y otros buenos libros. ¿Verdad? ¿Quieres aprovecharte de diversas disciplinas en toda la literatura? Conoce la historia. Aprende sobre naciones, tanto actuales como pasadas. En el versículo 123 nos dice que debemos amarnos unos a otros, y justo después dice, no sean codiciosos. Así que considera cómo son contradicciones o cómo ambas son. Cada una está en un lado de la cerca o en el otro. ¿Verdad? Amar a los demás es condescender. Llevar las cargas de los demás, ofrecer el amor puro de Cristo y brindar caridad. Es dudar. ¿No? Dudar. Mientras que dejar de ser codicioso implica que deseas algo que no te pertenece. Es completamente lo contrario del amor. En este contexto, uno es dar, el otro es querer lo que no es tuyo. Eso es parte de la economía espiritual. Aprende a dar uno a otro como requiere el Evangelio. Y luego tenemos un esquema de sugerencias de comportamiento. O mandamientos, supongo, aquí en el versículo 124. Dejen de ser perezosos. Deja de ser sucio. Deja de juzgarte. Eso es grande. No duermas demasiado. Retírate a tu cama temprano para no estar cansado, o levántate temprano para que tu cuerpo y mente se fortalezcan. En el versículo 125, sobre todo, se nos dice que nos vistamos con el vínculo de la caridad. Como un manto, que es el vínculo de la perfección y la paz. Ahí está nuestra paz. La paz se asocia aquí con la caridad, con cariño. Y al observar esto como la hoja de olivo, de paz, podríamos mirar hacia atrás a donde aprendimos más sobre la doctrina de Cristo en esta sección. Eso es lo que sería la paz. Cristo es el príncipe de paz, porque se humilló por encima de todos, porque brindó amor y caridad. Bueno, hay mucho más en esta sección gigantesca, de 88 aquí, pero esos son los temas que quería abordar. Y para sumergirte un poco en entender la estructura jerárquica y comprender un poco más la luz de Cristo, y entender más sobre la doctrina de Cristo y lo que significa, con esa hoja de olivo que menciona Joseph Smith sobre la paz, un mensaje de paz aquí. Hay mucha doctrina. Podríamos dedicar varios episodios a la sección 88 aquí. Quiero concluir sugiriendo que lean la primera mitad de la sección 88 y luego leer Abraham 3. Y si quieren, sigan con Abraham 4 y vean la historia de la creación. Y creo que se iluminarán un poco en la comprensión de este lenguaje y metáfora con la que a veces hablan los profetas y el Señor. Hasta la próxima.